Entonces, tenía el micrófono bloqueado. Bueno, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una semana positiva dentro de todo lo que está pasando. Pero bueno, por supuesto, contentos no estamos. Este programa yo normalmente lo empiezo a lo que vamos a hablar dentro de la semana, pero lamentablemente amanecimos con esta terrible noticia espantosa de que ahora ya no solamente basta con que haya muerto un carabinero en un enfrentamiento, sino que ya se les están tendiendo trampas, los matan y ya los queman. O sea, entramos ya en otra fase. Ahora, hoy día tuve el gusto y el honor de ir a dos marchas que se hicieron contra Carabineros, a favor de Carabineros. Una que partió de la Plaza Baquedano y llegó caminando hasta la frente a la Moneda, esa la organizó Francisco Muñoz, y otra donde estaba Johannes Kaiser y estaba Aldo Duque, y estaban otras personas, que esa estaba en la Plaza de la Constitución, es decir, rodeamos la Moneda, pero a la vez señor Boric no estaba. Bueno, aquí Tomás me pilló con o sea, me entrevistó ahí, así que con los comentarios que hice, digamos, así que. Estamos con Pablo Cánovas, la marcha de apoyo a Carabineros. Pablo, de verdad, cuéntanos, ¿qué te parece la marcha hoy día? Bueno, estoy doble porque por un lado quería matar a los carabineros de Cañete, siendo inútiles no hacen nada. Pero a la vez aquí veo alegría, veo apoyo, los autos tocando la bocina, la gente está con nosotros. Así que, como estamos cantando, mientras Chile exista, jamás será marxista. Así que vamos a pelear por Chile, nuestro país. Maravilloso, Pablo. Y recuperarlo. Una pequeña imagen del apoyo a Carabineros, el cariño que hay hacia la institución. ¡Viva Chile! ¡Viva Carabineros de Chile! Bueno, esa bandera es la bandera nacional libertaria, tiene los colores de Chile de este programa, pero me la pasaron ahí, pero ¿qué es lo que yo quiero? Primero voy a separar lo que según yo debiera pasar acá. Primero creo que esto no va a parar. No va a parar, y de hecho creo que probablemente como lo hicieron, porque yo no puedo creer que coincidentemente el día que íbamos a celebrar el aniversario de Carabineros, que muchas ciudades de Chile se estaban organizando marchas en pro de Carabineros, justo llaman en la noche y hacen esta emboscada. O sea, esto es un claro mensaje de los movimientos subversivos contra el Estado chileno. Estado que, por lo menos yo creo, una parte es cómplice. Así que estamos frente a un problema. Ahora, desde el punto de vista que en una situación normal, y eso se lo leí hoy día a un par de diputados indignados, qué sé yo, de que habría que declarar estado de sitio en la zona, salir con poder militar efectivo y también armar bien a Carabineros. El resto son puras tonterías. Pero nos volvimos de vuelta con las tonterías. Las declaraciones y monsergas ridículas de parte de la Moneda, de que nuevamente los van a cazar, que van a ser los perros, bla, 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 de que se van a querellar. Yo supongo que estos personajes estarán aterrados con las querellas que les van a tirar. Entonces, aquí definitivamente tenemos un gobierno que tiene las patas, los pies en dos lados. Porque yo creo que hay una parte del gobierno que efectivamente le gustaría hacer lo que muchos pensamos que hay que hacer, y hay otra parte del gobierno que lo tira para atrás. Por eso queda, como dice el señor Villegas, inviable, queda bloqueado, queda como alguien que no sabe qué hacer. Es un estado esquizofrénico, porque la esquizofrenia es cuando uno está partido, esquizo quiere decir dividido. Tiene una idea para acá y otra idea para allá, entonces la persona queda bloqueada. Podríamos poner ese título también, estado esquizofrénico, A o B. Primera cosa, y aquí tenemos la presidenta de la Cámara de Diputados, que es alguien que se ha opuesto a todos y cada uno de los proyectos que han tendido a enfrentar la delincuencia, la migración ilegal y enfrentar esta situación
de defender más a los carabineros. Resulta que ella fue electa por los diputados la presidenta de la Cámara. ¿Qué tenemos acá? Una total desconexión, por lo menos de la Cámara de Diputados, del sentir popular. Porque yo creo que el sentir popular, y es lo que indican las encuestas, Carabineros tiene sobre un 70-80% de apoyo de la población, está con gente como las que hoy día fuimos a la marcha y queremos que tomen medidas de una vez por todas y dejen de mirar para el lado. Yo creo que ese es el sentir popular. Pero ¿cuál es el sentir que tiene el gobierno? Declaraciones, monserga, lágrimas, ¿de nuevo va a ir a abrazar a las viudas? Ahora trataron de entrar ahí, la gente las insultó y yo creo que todavía son muy educados con lo que merecen, porque esta gente es la que provocó esto. Ahora, a mí me dicen, mire, pero el gobierno, estuve en una conversación el día viernes con un exdiputado y él dijo que había cambiado el gobierno. Es verdad que han dictado un montón de leyes, pero las leyes clave, las reglas de uso de la fuerza, que le ponen todas estas cortapisas ridículas que ya parece que van a tener que echarlas atrás. Las reglas para cerrar la inmigración ilegal. Las reglas para ver qué hacer con toda esta inmigración ilegal y todos estos delincuentes de una vez por todas. Esas son con frenos. Las reglas que digan que cuando hay problemas con carabineros, con las Fuerzas Armadas, tienen que ser juzgados por tribunales militares. Porque un juez civil y un abogado civil y un abogado normal, promedio, y un fiscal, pero no tiene idea de uso de armas, no tiene idea de cómo funciona esa cuestión. Entonces esa persona empieza a especular y a inventar cómo debió haber sido. Porque dicen, no, lo que pasa, señor, es que cuando vio el delincuente usted debió haberle gritado, etcétera. Señor, ¿alguna vez usted ha disparado? ¿Sabe lo que es la tensión ahí? Por lo menos, bueno, yo tengo por vivencias familiares esa experiencia. Yo soy hijo marino, digamos, uno tiene algún grado de familiaridad con las armas. Pero, a ver, hable con un carabinero que haya estado en un enfrentamiento, cosa que yo sí he hecho. Hable cuando resulta que, porque esta cuestión no es como en las películas que se para un personaje y se pone a disparar así y apuntar. Eso en las películas no va. En la práctica no es así. Con autos que no están bien blindados, etcétera, porque además se jactan mucho y dicen, no, pero nosotros le hemos dado implementos a Carabineros. Es verdad, pero implementos muchos que fueron destrozados en el octubrismo del 2019, hecho por mucha de la gente que está en el gobierno, que lo aplaudió y que incluso los indultó, los premió. Entonces esa cuestión de que el gobierno cambió de opinión, en algunas cosas sí, pero en las importantes, en las determinantes, en las que empodera a Carabineros, yo no lo veo. Vuelvo a preguntarme, ¿dónde están las UCIs? Carabineros tenían unas metralletas cortitas, ¿dónde están? Hace mucho tiempo que no las veo. ¿Qué pasó con ellas? Están todas guardadas, pues, señor. Entonces, ¿eso querer defender a Carabineros? No, pues, señor, Carabineros debería salir con el mayor armamento posible, con autos blindados, etcétera, y si no sale nomás, pues si ya está bueno esta cuestión. Y el abuso que se está produciendo, entonces, y tenemos que ver cada cierto tiempo mujeres viudas llorando, niños que quedan sin padres, etcétera. Entonces, todo esto es un problema que vamos a tener que vamos a tener que presionar y presionar, hasta que el gobierno reaccione. Ahora leí, para variar, porque lo otro que es indignante, que todo este grupo de diputados y algunos senadores que se opusieron a cada uno, que querían reformar a Carabineros, que querían transformar, van a salir, lo vamos a ver. Yo pues voy a mirar si fue para estar todo indignado, que esto no puede ser, porque vienen elecciones. Pero insisten en que no, esta es una institución que hay que reformarla, reformularla, etcétera, etcétera. Bueno, señores, acompáñenlos un día, pues. Vean lo que pasa a los carabineros en las marchas, y después vamos a ver si es tan fácil llegar y decir reformarla. También estoy escuchando opiniones muy positivas respecto al libro del señor Crespo. Se lo escuché a alguien de centro izquierda, que yo no lo he leído, pero sí lo voy a leer, precisamente porque alguien de centro izquierda me dijo que hay que leer este libro, porque ahí relata lo que vivió esta gente.
que es importante saber y ver, porque es fácil cuando vienen organismos como el Instituto de Derechos Humanos, que hay que cerrarlo, porque eso es lo que hay que hacer, porque es un organismo político, no es un organismo de derechos humanos. Ese organismo político se viene a especular, es que mire, señor, usted no debió haber hecho así, etcétera. Bueno, ¿qué haría usted, señor, si vienen y lo atacan 10, 15.000 personas? ¿Qué haría usted? Usted diría, no, debo controlarme, ponerme en un estado zen y absorber esta situación y meditar. ¿Eso haría usted? Entonces, re fácil, pues todo esto es teórico. Y de ahí vamos a ver, resulta que en esta misma línea, miren lo que nos pasó con uno de los testigos del tren de Aragua, en el norte, tal cual se anunció que iba a pasar. Escuchemos, veamos, leamos lo que pasó acá. ¿Qué pasó? Asesinado uno de los testigos. Eso es precisamente asesinan asesinan a 3 carabineros emboscados al sur de Cañete. Pero es lo mismo que ya veníamos conversando, es el artículo de prensa, que a veces me pierdo, pero después vamos a ver. Los nombres, sí, yo los había puesto. Esto es para no olvidarlo. Los nombres son Sargento primero don Carlos Cisternas Navarro, Cabo primero Sergio Arévalo Lobos y Cabo primero Misael Vidal Cid, que en paz descanse. Y bueno, consuelo a la viuda y a las familias de esta gente que son los que ponen las vidas por defendernos a nosotros. Esta gente, es verdad que juró, una vez tuve una polémica con alguien de izquierda que me dijo, pero ellos juraron dar la vida. Sí, pues señor, pero tal cual pusimos una vez acá, resulta que cuando el Estado chileno manda a alguien y lo hace enfrentar un problema donde arriesga su vida, tiene que darle la implementación. Oso Niña, son 3 carabineros armados en una comisaría móvil y los asesinaron. ¿Qué queda el chileno a pie? No, el chileno a pie en este momento está cada día más indefenso. Porque además, ¿qué gana para tener un carabinero? Si resulta que incluso existe la posibilidad que si alguno de esos carabineros hubiese sobrevivido, después lo metan preso. Porque va a venir aquí la fiscal no sé cuantito, o va a venir el Instituto Nacional de Derechos Humanos a decir, oiga, pero ¿cómo se le ocurre haberle disparado a ese terrorista que trató de asesinarlo? Porque esta cuestión está así, pues el mundo al revés. Entonces, efectivamente, está bueno que nos empezamos a presionar cada vez más. Y ahora que vienen elecciones, cualquiera de estos campeones, que son muy buenos ellos para buscar los videos del año no sé cuantito, etcétera, bueno, ya que están todas las informaciones, lo que dijeron por Twitter, que haya hecho algún comentario contra Carabineros en algún momento, de Paco no sé cuantito, toda esa cuestión, no hay que votar por ellos. Para afuera, no los queremos más, para afuera. ¿Por qué? Porque con esa actitud sembraron lo que está pasando y nos estamos comiendo esta cosa, porque en Chile los carabineros son queridos por la población. Así que eso era la primer tema que quería decir. Ahora, segunda cosa, otro tema álgido en la semana, ahora me ordeno un poquito, otro tema álgido en la semana, ha sido, y sobre esto también quiero emitir un comentario, porque está provocando una polémica que yo creo que vale la pena hincarle en diente, que es esta cosa que pasó con Aldo Duque. Donaldo, bueno, como saben, él fue compañero de mi universidad, yo tengo un grado de amistad con él, pero no es por eso. Yo voy a tratar de hacer un análisis objetivo. Vamos a escuchar primero lo que dijo Johannes en relación a lo que está pasando con Aldo Duque. Le puedo hacer una pregunta. Si Aldo Duque hubiese defendido a un asaltante, a ver, un violador, un abogado que defiende a una persona que es acusada por violación, ¿es violador? ¿No? Una persona que defiende a, no sé, a alguien acusado por estafa, ¿es un estafador? ¿Tenemos derecho a defensa en este país todavía? Tres causas. Aldo Duque ha habido miles de causas en los últimos años, pero 3 causas cerradas. Aldo Duque está pagando todavía las últimas cuotas de su casa. Usted me dice que un hombre que tiene ingresos de clase media, vive en Santiago, etcétera, es un alto, ¿no? A ver, yo le voy a decir una cosa a la prensa y también a aquellos que tienen un interés personal en levantar este tema. No entren en una guerra sucia que no pueden ganar.
Porque a Aldo Duque no se le ha acusado nunca, ni de violar el código de ética de tribunales, o sea, de los abogados, y el colegio de abogados, ni de haber en algún momento violado la ley. Cosa que no se puede decir de otros. Entonces, si vamos a ir por ese lado, perfecto. Y también a los medios de prensa les quiero recordar que tienen una responsabilidad respecto a la institucionalidad de nuestro país. Las personas tienen derecho a defensa, los abogados tienen la obligación de defender, así como los médicos tienen la obligación de curar. Usted me dice que un narcotraficante no tiene derecho a defensa. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Johannes, porque en el fondo lo que se está haciendo acá, porque yo he escuchado a mucha gente hablar acá, vamos a emitir un comentario de esto que dice, y puedo hablar algo de esto porque soy abogado, que dice, oiga, no, como este señor ha defendido gente, ahora Aldo Duque es un penalista que tiene de 30 años de ejercicio, por lo cual ha defendido miles de causas. No tengo idea cuánto sea el porcentaje de gente, pero yo creo que no es muy bajo, porque yo le pregunté, ya. Bueno, supongamos que sean, no sé, 100, ya el 10%, ya 30, 40. ¿Significa eso que él es un narcotraficante? ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Ahora, Johannes dice algo, ¿verdad? O sea, el día de mañana, porque ¿y de dónde viene el dinero con que te pagan? O sea, el día de mañana un médico que atienda a un narcotraficante, que tiene un juramento, como tiene el abogado, que tiene que atenderlo. Uno podría decir, bueno, ¿cómo ¿dónde le están pagando ese médico? Ese médico no puede ser candidato. Un dentista. Oiga, usted atendió al hijo de un narcotraficante, le están pagando con plata, no, tampoco, para afuera. Un psicólogo, que incluso esté tratando de ayudarlo para salir del tema, no, tampoco. Entonces aquí se está tratando de hacer una mezcla que no tiene sustento. Y vamos a seguir ahondando esto. Primero vamos a poner en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, y aquí está puesto, es lo que el juramento a los abogados. Dice así, en la audiencia indicada, esto es ante la Corte Suprema, que el postulante preste juramento de desempeñar leal y honradamente la profesión, eso es lo que se jura. El presidente del tribunal de una viva voz lo declarará legalmente investido al título de abogado. Y esto se hace, si mal no recuerdo, por lo menos me tocó a mí, sobre una Biblia muy antigua, que es emocionante, porque tengo entendido que hasta Arturo Prat juró sobre ella. Y de lo actuado se levantará un acta autorizada por el secretario en un registro electrónico que se llevará especialmente con este objeto. Y en la seguida se entregará al abogado el título o diploma que acredite su calidad de tal, firmado por el presidente del tribunal con los ministros asistentes a la audiencia respectiva por el secretario. Ahora, eso es lo que juramos los abogados. ¿Y qué significa desempeñar fiel y lealmente la profesión? Significa que, y por eso es importante lo que dice Johannes, Aldo Duque no tiene denuncia en el colegio de abogados, no tiene querellas por falsificar, no tiene nada de eso. Ahora, como todo abogado, puede haber cometido errores en los juicios. Eso es parte del ejercicio profesional, porque el abogado, y eso yo creo que es tiene mucha verdad eso, los abogados mientras más viejitos se van poniendo mejores, son como el vino. Porque es una profesión en la cual muchas veces hay que estar permanentemente estudiando, porque las leyes van cambiando, porque los jueces tienen distintos criterios, etcétera. Pero por lo cual sí, a veces hay errores, como en toda profesión. Pero otra cosa es que no se haya desempeñado fiel y lealmente en la profesión. Es por eso está muy bien lo que dice Johanna, no tiene, y además, este supuesto abogado narco vive en un departamento clase media, en un barrio clase media, en el centro de Santiago de Chile. ¿Es el abogado narco? ¿Dónde están los yates? ¿Dónde están los helicópteros que se ven a veces en los abogados de narco? Hemos visto el caso reciente que han explotado y eso es lo que vemos. No hay nada de eso. Entonces, ¿de qué están hablando acá? Entonces, bueno, y aquí vamos a entrar un poquito más. Vamos a ver cuál es la intencionalidad de esto y de los catones, de los moralistas escandalizados. Pero qué horror, ¿cómo es posible esta situación? Vamos a ver acá, primera cosa, vamos a aprovechar de ver cuál es el famoso artículo que es lo que están invocando como norma ética, y después vamos a hacer. Este es el artículo 61, que están hablando mucho de las cosas de las drogas, que dice, los abogados que se empeñen como funcionarios empleados contratados a cualquier título en los servicios de la administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados funcionalmente,
no podrán patrocinar o actuar como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes o simples delitos o faltas contempladas en la ley. Si se tratara de actuaciones relativas a crímenes o simples delitos o infracción, ahí están las penas. ¿Qué es lo que está diciendo esta norma? Dice, señor, cuando usted entre a administrar, a trabajar a alguna institución del Estado, que sería, trabajar por una municipalidad, usted no puede tener patrocinio o causas vinculadas a temas de droga, etc. Donaldo Duque no ha sido electo alcalde. Ni siquiera están las papeletas. Tengo entendido que ya juntó la firma, está muy cerca de juntarla. Pero se le está exigiendo a Donaldo, que ni siquiera ha asumido el cargo, no, usted no puede tener ningún vínculo para atrás. Nunca en su vida. Se le está pidiendo a Donaldo Duque. Porque yo tengo entendido que todo abogado penalista ha defendido, porque también cabe otra pregunta, otra pregunta que yo me hago. Bueno, y si esto existe para abogados que hayan desempeñado cosas vinculadas a drogas, ok. Bueno, ¿y qué pasa con un abogado que defendió a un asesino? Queremos que haya, ya que se está vinculando, que porque usted defendió a alguien vinculado al narcotráfico, usted es narcotraficante, eso es lo que están diciendo. Bueno, entonces yo puedo pensar que un abogado que defendió a un asesino es asesino, ¿o no? Y queremos asesinos vinculados a la administración. O yo no podría decir, mire, este abogado que defendió a un estafador es un estafador también. No podría decir, bueno, ese abogado tampoco puede acercarse. No, pero esto es aplicable a Donaldo Duque. Alguien se dio el trabajo de escarbar en Donaldo Duque, porque Donaldo Duque, cuando le escuché en el programa él no ha sido empleado del Estado, creo que lo fue de joven, que trabajó en la Fiscalía y también le inventaron una serie de cosas, pero resulta que Donaldo Duque no ha trabajado en ninguna MUNI, no ha trabajado en ninguna fundación. ¿Por dónde le escarbamos? Vamos a escarbarle por su ejercicio profesional. ¿Y qué pasa con un médico que le salva la vida a un narco, un asesino? Sí, pues don Tomás, aparentemente ese médico está frito. No debiera salvarlo. Y debiera no ir a postular a ningún lado. Entonces no puede acercarse al Estado. Al lugar de pureza, donde están los puros aparentemente. Bueno, primera cosa, lo que yo quiero decir es que cuando yo no soy penalista, he tomado muy pocas causas penales, pero lo primero que uno decir, cuando uno toma una causa y decide tomarla como abogado, la primera pregunta que se hace es si esta persona es culpable o inocente. Si uno dice esto es culpable y decide tomarla, lo que uno debería decir, bueno, voy a tratar de obtener, ojalá que salga firmando la pena más baja posible, porque tú eres culpable. Eso es lo que tengo que tratar de obtener. A su vez, hay toda otra infraestructura que son los abogados querellantes que van a tratar de obtener lo contrario. Porque lo otro que aquí, los catones morales, resulta que el que decide no es el abogado. El juez es el que decide. El abogado expone su caso. Y si defiende como inocente, dice, bueno, vamos a tratar de demostrar que eres inocente. Vamos a pelear. Vamos a ver si logramos convicción de que eso es así. Eso es lo que se llama, es cumplir con el cliente. Pero aquí aparentemente lo que se le está diciendo que además, señor, porque Aldo que ha sacado gente declarada inocente, no, es que por haberlo terminado esa persona, usted como defendió a alguien, además los principios de inocencia aquí desaparecen. Como usted defendió a alguien vinculado a esta cuestión, no importa que lo haya sacado, por haberlo defendido, usted tiene que dejar su candidatura de alcalde. Y esto se dice porque, y eso se lo escuché a un abogado decir, lo que pasa es que aquí hay un espíritu moral, que es lo que hay detrás de esta norma. Les voy a contar este tema, porque estos temas se examinan en derecho, se conversan en derecho. Nosotros lo estudiamos estas cosas. Cuando uno entra en primer año de derecho, lo primero que le dicen a uno, le dicen, mire señor, nosotros vivimos, y eso es válido, usan una palabra bien rebuscada, en un universo normativo, eso es lo que dicen. Y que es verdad, dicen, mire, hay normas sociales, normas de conducta, normas legales, jurídicas, hay normas de buenas costumbres, y también hay normas de moral. Ahora, ¿qué es lo que explican? Dice, lo que caracteriza a la norma jurídica es que si usted la incumple y que la separe de las otras normas, tiene asociado algún tipo de sanción.
Si usted por el día de mañana se pasa una roja, lo van a multar, pero es una sanción. Si usted incumple un contrato, le puede llegar un juicio y le pueden indemnizar. Esa es una sanción. O si es algo grave, o no sé, pues atropella a alguien, se puede ir preso. Otra sanción. Ahora, si usted en la calle se agarra con alguien y no sé, pues insulta, eso no tiene asociado una sanción, porque es una norma de urbanidad, es una norma social. ¿Se fija? Entonces, no tiene una sanción estatal, tiene otro tipo de sanción. Sanciones morales, sanciones internas, reprobación social, etcétera. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Y en el caso de los estados liberales, sobre todo cuando se separaron laicos, como tenemos nosotros, que el año 25 se separó la Iglesia del Estado, lo que regula el comportamiento social, el piso, es la ley. Y lo que acabamos de leer del artículo 61 es la ley. Por lo cual el señor Aldo Duque tiene derecho a postular, sí, lo tiene. Pero hay personas que le están invocando al señor Duque, le están invocando la cosa moral, le están diciendo. Pero lo que pasa es que la cosa moral es un estándar de uno. Puede que haya gente que diga, mire, yo estaba pensando en votar por el señor Duque, pero al enterarme de esto cambié de opinión. Es su derecho. Pero puede que haya gente que diga, mire, yo voy a votar con el señor Duque y me da exactamente lo mismo a quien haya defendido. Incluso digo gente así, me alegro que haya defendido a esa gente porque conoce ese mundo, él va a saber dónde perseguirlo. Y eso también está bien. Pero lo que no puede pretender alguien en una democracia liberal, venir a exigirle al resto, compórtese como me voy a comportar yo. Porque eso además tiene visos de fascismo. En vez de respetar la individualidad de cada uno, decir, bueno, cada uno decidirá. Pues. Si la información está ahí. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que pasa acá? Porque curiosamente, estos partidos que ahora están escandalizados, el señor Duque contó que la UDI lo llamó a ser candidato para concejal y lo sacaron 24 horas antes porque lo reemplazaron por otro, qué sé yo, no sé qué movía, que incluso después le pidieron disculpas, según él declaró, y nunca lo han desmentido. Después declaró que el señor José Antonio Kast estuvieron 2 veces juntos hasta hacer la mano para sondearlo para alcalde. Entonces, ¿cómo no que el señor Duque no podía por estos clientes que ha tenido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre esas invitaciones a ser candidato y ahora? ¿Cuál es la diferencia? También escuché una tesis de que diciendo con una amiga, con Magdalena Bervilá, pero le tengo mucho cariño. Ella dice que es una cosa social, que es porque Aldo Duque es un hombre de origen humilde, y porque vendió la micro, qué sé yo, porque Aldo es un hombre que se hizo a pulso. Entonces dicen, no, como eso hay una cosa clasista. Yo no creo eso, porque tampoco lo habrían invitado antes. ¿Cuál es el pecado, esta es mi opinión, del señor Duque? El pecado del señor Duque es que la Municipalidad de Santiago, si va a un candidato, es sandía calá. Porque como la administración de doña Iracy Hasler ha sido un desastre, y lo digo porque trabajo ahí y he visto, claro, ahora están limpiando, pero he visto las letrinas en la esquina, donde hay esquinas, ahí puedo mencionar, en Morandé con Catedral. Sacaron un kiosco ahora que estaba todos los días, estaban ahí, la gente hacía sus necesidades ahí. Vi ayer que lo estaban sacando. Porque además los kioscos están quedando vacíos, porque la gente ya le está yendo mal y además lo asaltan. Entonces lo están eliminando. Bueno, ¿qué es lo que ante esa administración es una sandía ganada por la municipalidad? Si el que vaya solo va a ganar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los partidos van a preferir un hombre de los partidos o van a preferir a alguien que a pesar de que tenga la misma línea ideológica no sea de partido.
Van a preferir un tipo que le diga, oiga, que sea leal al partido, que haya tenido comportamiento, que el día de mañana lo llamen por teléfono y le diga, oye, viejito, necesito que contrate a tal, o quiero que me traiga tal contrato, etcétera, o quiero que me pongáis tales personas, o alguien como Aldo Duque, que ya ha dicho, no, yo voy a buscar gente de afuera. Ya habló con una empresa española para ver qué hacer con todas las oficinas abandonadas. Los partidos no tuvieron nada que ver ahí, pues, señor, ¿no es cierto? Aldo Duque ya dijo que tenía un muy buen candidato a administrador municipal. ¿Qué pasa ahí? Los partidos no tienen injerencia. Y ese es el problema que estamos teniendo, la partitocracia. Los partidos creen que ellos deben ponernos el candidato, que ellos tienen que decirle a ese candidato, usted tiene que hacer esto, esto, esto. Y eso es lo que se ha prestado a la corrupción en la municipalidad. Precisamente, porque cuando el señor Aldo Duque, con el señor Joan Kaiser y con otros denunciaron el escándalo en la municipalidad de Santiago, salieron todos los partidos indignados, pero ¿cómo puede ser esto que pasó con la clínica tanto? Hasta que le pillaron la misma cuestión en Las Condes, y hay todos callados, que denunció don Sergio Melnik. Él fue el que denunció esa cuestión y la hizo pública. Que eso habla de un hombre que fue, porque incluso denunció gente de su propio lado. Que paz descanse, don Sergio, mis respetos por haber hecho eso. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Se quedaron callados. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo vamos a apuntar a doña Iracy si resulta que en Las Condes no están apuntando la misma cuestión? ¿Y qué hacemos con un personaje como el señor Duque que no pertenece a ese mundo? ¿Que no va a obedecer los códigos que han construido los partidos? Entonces tenemos que sacarlo. Ahora, yo creo, no sé si me voy a equivocar en esto, puede ser, yo creo que esto lo va a rebotar. Porque lo que se está percibiendo acá es que la casta política que tiene a los ciudadanos, y les voy a comentar, estuve con un señor que se crió en Los Nogales. Los Nogales es una población cerca de Estación Central, ahí donde trabaja mucho el Hogar de Cristo. Un hombre que se crió con piso de tierra. Y conversando con él le pregunté, se llama Nicolás, ¿qué piensa la gente en las poblaciones? Me dijo, no quieren saber nada, ni con la derecha, ni con la izquierda. No quieren saber de partidos ni de políticos. Lo que quieren es una persona que tome el país y agarra a todos estos inmigrantes ilegales, delincuentes, y los saque o los agarra a balazos. Por supuesto, los balazos estamos hablando de los delincuentes. Entonces, el problema es que personas como Aldo Duque, dado todo el desastre que ha generado la politiquería, tienen posibilidades reales. Y si el señor Duque llega a ser alcalde, no les va a obedecer. Va a buscar a los mejores posibles. Entonces no va a decir, oye, ponte a fulanito, el hijo de fulanito que es del partido. No. Probablemente va a formar su propio equipo alejado del mundo político. Ese creo yo que es el problema con el señor Duque. Como decía el señor Milei, su pecado es que no pertenece a la casta. Y la casta reaccionó. Y reaccionó metiendo plata, inversión, porque ahí va a hacer toda esa investigación y buscarle los casos y toda la cuestión y armarlo eso. Tiempo y plata. Entonces, eso nos habla del calibre moral en que han ido cayendo los partidos y que explica el profundo rechazo que tienen en la población. Y a raíz de esto, vamos a entrar un poquito más a lo que dijo el señor Boric en la ENADE, que nos informa que el presidente asegura que impulsará un acuerdo para cambiar el sistema político y dice no hacer cálculos al respecto. Bueno, sabemos, los que seguimos las noticias, que el señor Boric había dicho que él sujetaba esos cambios políticos a la reforma tributaria y la AFP. Después cambió de opinión, parece porque hubo una contrarreacción enorme. Y bueno, de los políticos, en la política. Y resulta que el señor Boric dice, no, vamos a estudiar esto. Pero yo estoy bastante preocupado. Bueno, ¿cuáles son los cambios que quieren hacer? Porque la primera cosa que nosotros tenemos que entender
que el sistema democrático, eso de que el gobierno por el pueblo, es la hermosa frase de don Abraham Lincoln, no es verdad. El pueblo no gobierna, gobierna una oligarquía que es electa por el pueblo, que pasa por una elección, por el censo. Y dice, bueno, durante tanto tiempo estos campeones van a decidir, básicamente. Ahora, se ha ido provocando, y en Chile ha pasado varias veces, y está pasando en varios países en el mundo, una deformación del sistema democrático que se llama la partitocracia. ¿Qué consiste la partitocracia? En que deja de ser un gobierno de gente que está básicamente preocupada de representar a sus electores y pasa a ser un gobierno de partidos políticos, que es de gente que empieza a decidir de acuerdo a los partidos políticos, a lo que los partidos quieren. Entonces, si las reformas que está proponiendo el señor Boric van en la línea de reforzar la partitocracia de los partidos, es decir, como venía en el segundo proyecto constitucional, que si a algún diputado se le ocurría votar contra el partido, lo iban a sacar. Lo que va a hacer es ahondar la partitocracia y va a ahondar la crisis. Y va a ahondar la separación de la ciudadanía con los sistemas políticos. ¿Qué pasa en una partitocracia? Los partidos son los que elaboran las candidaturas. Ese es el problema del señor Duque. El señor Duque no fue designado, no está siendo designado por partido. Imperdonable, ¿por cómo se le puede ocurrir eso? Ellos son los que fijan, los partidos fijan los sueldos. ¿Les suena conocido? Los partidos son los que dicen qué privilegios tienen y rara vez renuncian a ellos. Eso es lo que empieza a pasar. Entonces los votantes quedan sujetos a quien el partido le diga. Por lo cual pierde el sentido de la democracia, porque resulta que no se trata de que usted diga, mira, me gusta el trabajo que, por ejemplo, que está haciendo el señor Duque, le voy a dar la posibilidad, le voy a dar mi voto. Los partidos saltan. No, pues tiene que pasar por el filtro del partido. Y empiezan a desgenerar la democracia. Y por eso tenemos cosas como la mayoría del país, creo yo, no quiere que la presidenta de la Cámara de Diputados sea una comunista, pero los partidos designaron a una comunista por sus transacas internas. Y ahí se va produciendo la desconexión del sistema político con la voluntad popular y se empieza a producir, si hay voto voluntario, cada vez la gente vota menos, que es lo que empezó a pasar en Chile, y ahora si hay voto obligatorio, como está pasando, probablemente los chilenos vamos a empezar a pensar cómo vamos a sacar a esta gente que no está representando la voluntad popular. Vamos a mirar a estos candidatos que no están siguiendo la voluntad popular y los vamos a volar del Congreso. ¿Qué produce la partitocracia? Impunidad frente a la corrupción. ¿Qué pasó con los financiamientos irregulares de los partidos? Dictaron una ley y lo declararon prescrito, pues se defendieron ellos. Como casta. Se fijan sueldos altísimos. De hecho, nuestro Congreso tiene los sueldos más altos del mundo. ¿Y ustedes creen que tenemos los mejores diputados del mundo? Yo creo que salvo escasísimas excepciones, entre ellos pongo a Johannes Kaiser, creo que cumplen el deber y sí están representando a sus votantes. La mayoría no lo creo para nada. Tampoco recortan los privilegios que tienen, jamás hablan de eso, miran para el lado, pero cuando llega la hora de votarlo, se miran para el lado. No nos olvidemos que el actual presidente de la República durante años habló de que había que bajar los sueldos, que esto era un escándalo, bla, 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 y cuando llegó la moneda lo subió. Esa es la onda de la partitocracia. Y las veces que en la historia de Chile los partidos empiezan a aumentar su poder, como pasó previo al quiebre de la dictadura de Ibáñez, y que pasó precisamente fue uno de los problemas que hizo reventar la revolución del 91, que terminó con el suicidio del presidente Balmaceda, que fue una guerra espantosa porque murió más gente que en la guerra del Pacífico. Algunas lean las crónicas de las batallas en Placilla, cómo descuartizaron y paseaban por la cabeza, por las estacas de la gente, y como por años los persiguieron. Y no estoy diciendo, lo que estoy diciendo ahí es que cuando los partidos empiezan a hacer esto y empiezan a distribuirse las cuotas del poder, en Chile por lo menos, el efecto ha sido desastroso. Porque resulta que
y aquí vamos a hablar un poquito más de las reformas, el mejor periodo que hemos tenido nosotros en nuestra historia fue cuando estuvo el sistema binominal. Hasta que estuvo el sistema binominal, que empezó con la Constitución del 73, hasta las reformas que se hizo en el gobierno de Bachelet que cambiaron el sistema político, nuestro país anduvo bien. Anduvo bien, creció, y les voy a contar otra cosa. ¿Por qué creció? Estuve en un almuerzo con el senador Coloma. El senador Coloma, dentro de las cosas, contó, dijo, ¿qué significó para él el cambio cuando cambiaron el sistema binominal al sistema este que cambiaron de proporcional, de representativo, en el cual iban varias listas? Dice, miren, cuando yo iba candidato a senador en el sistema binominal, para ser electo, yo tenía que apuntar más o menos sobre un 40% de la población. Eso comentó. Por lo cual yo tenía que buscar un discurso que fuera bastante abarcante, porque no es llegar a 40% de la población. Y a Coloma le fue bien, y ganó la senaturía. Cuando se cambió el sistema y se eliminó el binominal, resulta que eran 2 candidatos, pasaron a ser 5 o 6. Entonces él fue con el mismo discurso y le dijeron, no, ahora cambió. Ahora tú para ganar no necesitas el 40%, necesitas el 15, el 14, el 13. Por lo cual tienes que enfocarte a un electorado más chiquitito. Pero cuando tú te enfocas a un electorado más chiquitito, porque como te vas al 14, al 12 por ciento de los votos, es más confrontacional, pues te vas a un grupo más fanático tuyo. Y eso, traspasado al Congreso, ha transformado el Congreso en una batalla campal. Entonces, fue otra metida de pata al sector político haber hecho eso. Ahora, ¿qué están diciendo algunos? Algunos están diciendo, bueno, entonces hagamos como era antes, durante el gobierno, antes del quiebre del 73, y prohibamos los pactos para que no se sumen todos estos chiquititos y vuelvan a aparecer los partidos grandes. Pero si ese sistema llevó a varias crisis, precisamente a la crisis del 73 era así, crisis que no había con el binominal. Ahora esto yo lo planteé el viernes pasado en una conversación bien interesante y me dijeron, no, ¿por qué? Porque sí, y he llegado a la convicción que es así. En el sistema binominal, lo que provocaba tenía una ventaja, que resulta que el que estaba en el Ejecutivo tenía un buen porcentaje del Congreso, como pasa en Estados Unidos. No necesariamente la mayoría, pero tenía un buen porcentaje. Por lo cual, cuando había enfrentamiento, igual el gobierno tenía una pata adentro. Pero ¿qué es lo que pasa con el otro sistema? Con el sistema que no es binominal. Como no tiene esa pata, porque a veces cuando se produce la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, se separan y el Legislativo empieza a irse a enfrentar al Ejecutivo. ¿Y qué pasó en nuestra historia cuando el Legislativo se enfrentó al Ejecutivo? Fueron a golpear los cuarteles. ¿O no? ¿Acaso en la Revolución del 91 no fue una parte donde la Armada y otra parte donde el Ejército? ¿Qué tuvo que hacer el general Ibáñez con el ruido de sable, etcétera, cuando no salían las leyes? ¿Y qué pasó el 73? Entonces, si van a hacer lo mismo, fortalecer los partidos, lo que están sembrando es otro quiebre institucional. Entonces, si quieren hacerlo bien, ok, o vuelven a un binominal corregido, o realmente, bueno, que prohíban los pactos, suban al 5% mínimo, pero además se van a tener que, para que evitar los enfrentamientos legislativos y ejecutivos que han sido producidos de vez en cuando en la historia de Chile. Así que todo eso
tenemos que estar muy alerta respecto a estas reformas que va a proponer el señor Boric. Porque si resulta que lo que van a proponer, y aquí hay un video muy interesante que salió de lo que dijo Jaime Guzmán en el 73 y lo que dijo el señor Maestro, por favor escuchen. La conclusión es muy sencilla, Rodrigo. Los países tienen que dirigirlo grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular. Existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición. Y existe un tercer sector organizado que se llama las Fuerzas Armadas. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas. Porque la gente suelta no puede gobernar las naciones. ¿Cuál es la respuesta de las izquierdas frente a esto, con toda su trayectoria y las complicaciones que han habido con esto? Pero esto ya está muy dicho, pero en fin, creo que habrá que repetirlo hasta el cansancio, ¿no? Si es que la democracia liberal no da respuesta a este problema con sus herramientas y no demuestra que puede dar respuestas eficientes con sus herramientas y respeto a los derechos, va a venir otra solución, y esto es, lo estamos viendo, es un hecho de la causa. La gente, claro, la gente es un hecho de la causa. Y la urgencia de dar la respuesta con las herramientas de la democracia y con el respeto por los derechos no nos queda demasiado tiempo, digamos. ¿Se fijan? El año 73, Jaime Guzmán, que en paz descanse, nos hablaba de que iba a venir un quiebre institucional y que iban a tener que tomar control de las Fuerzas Armadas. Lo que pasó. Mediando una declaración en agosto del 73, donde invocaron a las Fuerzas Armadas a la Cámara de Diputados. Punto 14 de esa declaración. 22 de agosto. Y ahora el señor Mansuy, que es un político, un analista político, tengo entendido que él es de centro derecha, no es una ultraderechista, nos está diciendo exactamente lo mismo. Que si esta gente no es capaz de buscar soluciones a la crisis que ellos mismos generaron, con las reformas que ellos mismos hicieron, la sociedad civil los va a barrer. Y un síntoma de eso es el señor Duque. Y ya verán cómo reaccionar. Yo espero que le vaya bien al señor Duque. Pero ya eso es una alerta y están apareciendo otros y otros y otros. Y fíjese lo que le dijo el periodista, lo repito. La sociedad civil los va a barrer. Eso es lo que va a pasar. Porque además aquí empiezan a pasar otros fenómenos. Tipo sale a la calle, como le pasó ahora a la Carol Cariola, a la señora, y no pueden, y a la señora Vallejo, no pueden salir. De aquí a que le empiecen a tirar huevos o piedras, como ya le pasó hace tiempo. El tipo va a un restaurante y no sabe si le escupieron o no la comida en la cocina. Todas esas cosas empiezan a pasar. Así que los señores políticos o la politiquería, es bueno que se mire al espejo y se dé cuenta lo que está pasando en Chile. Porque si no, los va a barrer la sociedad civil tal cual se dice. Por incapaces, por haber hecho reformas tontas, por desconocer la historia. Y otro aporte que sí podría, y eso sí se lo escuché al señor Chauson. Nuestro Congreso no tiene una buena oficina técnica. Yo pensé que la tenía, pero dijo no la tiene. Entonces resulta que cuando, por ejemplo, el gobierno manda la ley de presupuesto, el Congreso, la ley de presupuesto es una ley compleja, una ley que lleva cuentas nacionales, análisis, no tiene una oficina técnica el Congreso para analizar eso, la ley de presupuesto. Entonces, claro, son algún diputado que es por ahí que algo sepa o tiene algún amigo que sabe, qué sé yo. Si van a reformar, incorporen una oficina técnica, no politizada, técnica al Congreso. Ese es un gasto que vale la pena en vez de estar botando plata en fundaciones por la escena que se la robaron. Así que por ahí podría ir. Después, otro tema hay que estar muy alerta, que he estado yo todos los programas mencionando y creo y parece que otras personas se lo he estado viendo. Resulta que lo que está pasando con nuestros vecinos, y vamos a hacer un pequeño comentario. Primero, mire lo que hizo el señor Mochati. Irán hace poco firmó un tratado secreto con Bolivia. Y es un tratado no solamente para cuestiones de inteligencia, sino que también un tratado militar.
Irán le está proporcionando a Bolivia drones Shahed, los mismos que está usando Rusia para atacar Ucrania. O sea, para que se entienda, Irán fabrica drones que Rusia no es capaz de hacer. Incluso una reciente publicación que leí hace poco señalaba que Europa está atrasada respecto a los drones que fabrica Irán. Le pongo un ejemplo. Los tanques chilenos no tienen defensas activas ni contra misiles ni contra drones. Y aunque parezca increíble en ese aspecto, Bolivia podría afectar duramente a los Leopard chilenos. Entonces Irán está en Bolivia. Eso ya lo sabe todo el mundo. En nuestro país, la ANEP, que es la Academia de Estudios Políticos y Estratégicos, que depende del Ministerio de Defensa, el año 2019, un investigador que se llama Alejandro Salas dijo a la ANEP que la presencia de grupos fundamentalistas apoyados por Hezbolá en nuestro país son más antiguas, al menos de 10 años, lo que aconseja mantener una observación atenta de lo que actualmente ocurre con esta organización terrorista. Hay informes de inteligencia que indican que Hezbolá tendría campos de entrenamiento en Venezuela. Llama la atención en Iquique la existencia de madrasas, o sea, escuelas islámicas, y en Iquique está la SOFRI y está la frontera con Bolivia. La SOFRI es fácil lavar dinero y está la frontera con Bolivia, la cercanía con Bolivia, que ahora es aliada de Irán. De más está decir que la frontera norte se entra y sale sin problemas. La inteligencia chilena detectó hace años lavado de dinero de grupos chiitas desde la SOFRI. El periodista Carlos Vaso cuenta que a inicios de 2001 la CIA entregó una serie de antecedentes a la PDI respecto de las actividades de 3 ciudades. Bueno, la misma línea que hemos venido anunciando. Y vamos a hacer un comentario de esto previo. Ahora me mandaron, se puso el link, lamentablemente está en inglés, pero hay un resumen que lo voy a pedir a Tomás que nos ponga la imagen de lo que dice este reportaje. Ahora, afortunadamente, en mi caso, yo hablo inglés, así que dice sí. ¿Por qué Estados Unidos y China de pronto se están preocupando de un puerto en el sur de Chile? El puerto de Punta Arenas es una intersección de que está cambiando, donde está cambiando las rutas de los buques. Nuevas industrias como el hidrógeno verde y la carrera por la Antártida, tanto el gobierno norteamericano como el gobierno chino han notado. Han puesto ojo. Entonces tenemos, señores, tenemos a vecinos, que ya lo hemos mencionado acá. Bolivia. Tenemos, vamos a ver, saca un poco eso, Tomás. Bueno. Me siento, bueno, lo he dicho varias veces, me siento más. Bolivia con drones. Perú mandando a hacer buques. Argentina comprando aviones. Bueno, señores, ¿qué es lo que ha pasado acá? Nosotros los chilenos teníamos un discurso donde decíamos Chile es un pequeño país, que es mentira, pero sonaba bien, vendía, y que están en un rincón del mundo. Primero, Chile no es un pequeño país, por lo menos de tamaño. Chile tiene los kilómetros cuadrados más o menos de Turquía. Eso no es un pequeño país. Chile es un país mediano. Ahora, lo que podríamos decir, incluido el millón y tanto, o 2 millones de inmigrantes ilegales que nos metieron unos desgraciados, malintencionados, con fines sirviendo intereses internacionales, qué sé yo, que se vendieron baratitos. Puede que en habitantes sea pequeño, pero en kilómetros no es un país pequeño. ¿Y para qué decir si agregamos por lo menos la aspiración antártica? Por lo cual, esa afirmación que tanto dicen, por ejemplo, que fue el presidente Allende y dijo en la ONU, vengo de un país, primero no, un país no es pequeño, país mediano. En el último rincón del mundo. Eso pudo haber sido verdad. Nosotros ya no estamos en el último rincón del mundo, señores. Nosotros estamos en la mitad del mundo. En este momento. ¿Y qué me refiero? Que estamos frente a la costa del Pacífico, donde se trasladaron los centros económicos,
donde está por un lado Estados Unidos y China, las mayores potencias productivas, y la India. Por lo cual, y tenemos frente a ese mar una costa de casi 4.000 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que estamos de frente a los mayores mercados de la Tierra. Y tenemos las salidas. Primera cosa. Por eso tanto Argentina quiere salir, y ahí firmaron una estupidez que las vamos a analizar, lo que pasa con Laguna del Desierto. Porque yo escuché en su tiempo gente decir, no se preocupen, si eso nunca se va a derretir, se está derritiendo. Genios, otra estupidez de la politiquería, pero ¿qué? Les vamos a pedir geopolítica a estos caballeros. Bueno, entonces tenemos salida a esa costa. Segundo, energías naturales. Tenemos el desierto con el mejor sol del planeta. Hidrógeno, Punta Arenas, hidrógeno verde. Tenemos la posibilidad de las mayores energías limpias del planeta. Es decir, del último rincón del mundo y del mentiroso país chiquitito pasamos a ser uno de los países más interesantes del mundo. Y para cerrar el cuadro, puertos con acceso a la Antártida. ¿Y qué están discutiendo nuestros honorables diputados y senadores y el gobierno? ¿Algún análisis de eso? ¿Algún comentario? Cuando me van a disculpar, pero no tengo, los muy picantes no pudieron quedarse callados con una reunión privada con la embajadora de Estados Unidos, que es una de las mayores potencias de la Tierra, si es que no es la mayor, y no son capaces de quedarse callados. ¿Ese es el calibre? ¿Me van a disculpar? ¿Unos hocicones? ¿Qué clase de gente tenemos acá? Otro requisito, probablemente ya a estas alturas, deberá ser que esta gente deberá tener estudios, o por lo menos pasar por algún curso, 1 o 2 años para entrar a legislar, o una oficina técnica altamente capacitada, porque así les quedó grande, pues, claramente les quedó grande. Y bueno, por último, para cerrar, salió en la prensa, y eso no ha salido en la prensa porque lo leí muy chiquitito, pasó como colado, ¿ah? Pero es bueno saberlo. Resulta que, previo a pasar a algunas preguntas, si alguien quiere hacerlas, el señor, nuestro querido amigo A. Edelstein, fíjense, esto es lo último antes de entrar a comentar. Ah, no, esto, mire, fíjense. Resulta que nuestros honorables pidieron más de 1 billón de pesos, equivalente a 10.000 casas Servius, para hidrógeno verde. Escuchemos lo que dicen acá de esto del hidrógeno verde, hablando del tema de Pontener. Gracias, Tomás, se me había pasado. Preocupa esto, porque Banco Interamericano de Desarrollo, 400 millones de dólares otorgado crédito en junio del 2023. Banco Mundial, 150 millones de dólares, también junio del 2023. La CAF, Banco de Desarrollo para América Latina, sin contar el Banco Europeo, porque ese dato no lo tengo, 160 millones de dólares en diciembre del 2023. O sea, la friolera suma de 710 millones de dólares, que equivale aproximadamente a 700.000 millones de pesos. Nada más que para la industria de hidrógeno verde en préstamos que ha solicitado el Estado de Chile para apoyar esta industria. Y la realidad es que hasta la fecha no tenemos ningún proyecto concretado en Magallanes, solamente creo que hay una presentación con observaciones, con cerca de 500 observaciones. La pregunta es, de estos casi 700.000 millones de pesos, que sería el equivalente prácticamente a 8.000 soluciones habitacionales para Magallanes, ¿cuánta plata está llegando a Magallanes? Porque más encima nosotros le estamos poniendo 400 millones de dólares a ustedes como Corfo. Entonces la distribución de todos estos préstamos, que son millonarios, realmente es una suma estratosférica para una sola industria, pero es plata que la vamos a tener que pagar, ¿ya? ¿Cuánta de esa plata está llegando a Magallanes efectivamente? Hoy día todavía no. No existe el dato porque recién se están configurando los instrumentos para ejecutar, ¿ya? Son 1.000 millones. Es más. Yo haría otra pregunta. ¿Está esa plata para el hidrógeno verde? Y lo digo porque en algún momento me tocó trabajar en proyectos solares y se firmó un convenio con la Unión Europea.
y habían 100 millones de euros para presentar proyectos solares. Me acerqué al ministerio inocentemente, pidiendo, bueno, ¿cómo se podía postular algo esa plata? Porque la leí en el diario oficial. Tenía un conocido adentro, me dijo, Pablo, no perdáis el tiempo. Esa plata ya se la llevaron. Pero no para cosas solares. Se la llevaron para politiquería y quizás algo para la casa. Honorables diputados y senadores, sería bueno ver qué pasó con toda esa plata. Porque toda esa plata, esta gente que vive hablando de solidaridad intergeneracional, lo único que está haciendo es endeudar las futuras generaciones. Los endeudan con cero conciencia social. Los supuestos dueños de la conciencia social parece que no tienen ninguna. Por lo menos con los hijos y los nietos de Chile no la tienen. Vamos al señor Edelstein, que salió una noticia en el diario, que es bueno que poner ojo sobre esto. Acoso político y hostigamiento. Citan a su secretario Edelstein a declarar en juicio laboral. Este señor tiene una acusación. La ex jefa del gabinete subsecretario Alfonso Vargas presentó una demanda luego de ser desvinculada tras el ámbito de la autoridad de gobierno. Galo Edelstein, Partido Comunista, la acción judicial con la cual exige el pago de más de 100 millones se da luego de que fuera desvinculado mientras contaba con fuero maternal. Ahora, esto, que lamentablemente pasa más de lo que a uno le gustaría, lo que me ha sorprendido es que no ha sido motivo de escándalo acá. Porque he visto otros casos en las municipalidades, etcétera, que ahí, oye, esto sale en todos lados, pero aquí. Entonces, como yo creo que pues, es algo que hay que ponerle ojo, me encargo de que por lo menos se enteren de que han estado saliendo estas noticias. Así que bueno, vamos a ver si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, vamos a ver qué. Don Diego Aravena. Diego Aravena became YouTuber man. Bienvenido, don Diego. Adelante. Así que te agradece todo. Super chat, ya iba aprendiendo los nombres. Si hubieran matado a criminales estarían querellados para secarlo en la cárcel, porque los zurdos dejan dos alternativas que se trata de defenderse del delincuente o la cárcel. Efectivamente. Esos son los caminos que hay que empezar a ejercer. Don RTA. Me llama la atención siempre y se agradece su aporte. Si eso hubiese pasado, claro, efectivamente. Pero yo creo que ya vamos a ver, porque ya salieron los diputados escandalizados, hay que aprobar todas estas cosas, etcétera. Bueno, espero que lo hagan. Y empoderan a Carabineros de una vez por todas. Chelo Álvarez, estos zurdos terroristas quieren que juguemos el partido sin defensa en arqueros. Efectivamente. Por eso está además todo este proyecto de desarmar a la población. Porque además hubo mucho escándalo. Bueno, ustedes quieren hacer esto, el lejano oeste, el gatillo fácil. No, señor, porque aquí todas las armas legales incluso las han estado bloqueando y poniéndole más requisitos y quieren eliminarlas. ¿Y qué pasa con los delincuentes? O sea, y esto pasó en todos los sistemas revolucionarios, desarmar a la población para que no se pueda defender. Aquí no solamente estoy hablando de tenerse responsable de armas, la gente deberá tener sus hogares, sino que también los dueños de locales comerciales deberán tener permiso para estar con armas. De manera tal que si vienen nuestros campeones del Tren Aragua a exigirle plata por protegerlo, el tipo se puede defender. Con causal de eximiente penal en caso de amenaza. Porque tenemos que recuperar nuestro país. Y como los políticos no están haciendo la pega, parece que vamos a tener que empezar nosotros a hacerlo. Así, totalmente de acuerdo, don Chelo. Elizabeth Palma. Piñera no entregó el lumpen y entregó la Constitución. Matei entregaría el sellón presidencial. Chile vamos, Matei son peligrosos para Chile. Doña Elizabeth, yo he comentado varias veces que no estuve para nada de acuerdo y no sigo de acuerdo que para descanse el señor Piñera, pero yo creo que la crisis del 2019 la manejó pésimo. Debió haber mirado más bien a González Videla, o León Alessandri, otros personajes, o General Ibáñez, cómo manejaron estas situaciones. Él se jactaba de saber historia de Chile, parece que esa parte se la saltó. Ahora, la señora Matei ha estado haciendo un juego, dado el momento desde el punto de vista mío por lo menos, que ha estado tratando de ser como la Macron chilena, la que está entre la izquierda y la derecha, una cosa intermedia.
Yo estoy de acuerdo, doña Elisa, con que nosotros necesitamos gente más clara, porque nosotros estamos pasando un proceso revolucionario y por eso no creo que sea comparable con Francia, que Francia no está pasando. Nosotros aquí, la gente, que espero que haya procesado lo que hizo, metió revolucionarios en el gobierno. Entonces, los que queremos recuperar a Chile sentimos que parte de los enemigos están en la moneda. Entonces, efectivamente, este juego de coquetería hay que ser más claro. O sea, yo creo que aparte de tener un plan clarísimo contra la delincuencia, lo que debería tenerse desde ya redactando el que sea el próximo presidente de Chile, entrar con una querella para buscar a todos los que estuvieron participando en el octubrismo, a todos los que apoyaron, y también para todas las platas que pasaron para allá, para acá, etcétera, agarrarlos a todos, al tiro. Eso debiera ser un gobierno que quiere frenar esta cuestión. No lo estoy viendo. Francisco, las leyes existen, lo que pasa es que no se aplican, no están existiendo Estado de Derecho. No, pues porque para eso se requiere, en momentos de crisis, se requiere fuerza. Por eso, don Francisco, la historia lo señala, siempre esto termina en dictadura. ¿Por qué? Porque la gente empieza a pedir mano dura. Eso pasó después de la Revolución Francesa, señor Napoleón Bonaparte. Eso pasó después de la Revolución Bolchevique. Vinieron dictaduras. Porque eso es lo que pasa siempre cuando aparece en la historia el discurso de igualdad. En algún momento yo creo que les compartí el párrafo donde precisamente en la República Platón dice eso. Cuando en la democracia surge el discurso de igualdad, viene una dictadura. Él no usa la palabra dictadura, usa la palabra tiranía, que era la de la época. Y viene una dictadura porque precisamente como las autoridades se pusieron temerosas de ejercer la ley, la gente empieza a exigir gobernantes más duros. Y después, cuando los sacan a patadas, como dice, barra la sociedad civil, esta gente dice, oh, lo que pasó, como si no tuviera nada que ver. Cuando nuestra politiquería fue cada reforma sembrando esta situación. Y lo digo, me puede dar el gusto, porque aquellos que me conozcan en Facebook, todas estas cosas yo las fui diciendo. Ahora no es que me crea dibujo ni especial, no sé, tendré buen olfato. La gente iba a empezar a pedir y que se estaba sembrando, pero probablemente gobierno autoritario. Y como dice el señor Mansuy, si el sistema político no es capaz de resolver esto, la sociedad civil los va a barrar. Sigamos, don Chirigüe. ¿Usted cree que la solución está en un gobierno civil y militar? Bueno, sabemos todo lo que ha pasado con todos estos juicios de derechos humanos, muchos chamullados, con puntapié, etcétera. Así que yo veo muy difícil la cosa militar. Ahora, evidentemente, creo yo, que si llega a estallar una guerra civil con miles de muertos, etcétera, probablemente nuestros se metan, aunque sea para apaciguar. O haya un problema en las fronteras, que cada vez se está oliendo que se puede generar porque nos perciben cada vez más débiles. Ahora, yo podría creer quizás en un gobierno tipo Portaliano o León Alessandri, que cuando vuelve el exilio de Italia, Alessandri vuelve a tomar el poder, lo hace con el apoyo de las Fuerzas Armadas y ahí logra consolidar la Constitución del 25. Y ahí logra que se imponga, en el fondo con apoyo atrás de la fuerza. Eso creo que podría ser más, pero lo que no estoy viendo, aunque en la historia siempre surgen personas, todavía no la vislumbro, pero todo puede ser. Don Danilo Mancilla, la mate iba por donde están las lucas, como todos los políticos. No sé eso, don Danilo, pero lo que sí yo creo es que no estamos en épocas de medias tintas. Estamos enfrentando un proceso revolucionario y creo yo, como dije en otra ocasión, una guerra de cuarta generación que está tratando de desestabilizar el país. Y creo yo, detrás de eso hay intereses económicos, de las potencias. Si la vez pasada, cuando se produjo el año 73, habían intereses de las potencias. Entonces uno tiene que darse cuenta en el mundo que vive y cómo se mueve frente a eso. Entonces, desde ese punto de vista, yo no veo ese nivel de análisis.
No veo un nivel de análisis geopolítico. Al único que le he escuchado algo de eso es Johannes Kaiser, que lo hemos hablado personalmente, en una comida lo hablamos. Pero el resto están preocupados de la elección de los demagogos, del señor Aldo Duque, de cómo sacamos a este, cómo ponemos a este. Oye, un nivel. Marcelo Becerra, ningún político de izquierda quiere la institución de Carabineros. Supongo, ciudadanos, que entonces no van a ustedes votar por ninguno. Yo estoy totalmente de acuerdo, todo con usted, Marcelo. Por lo menos la izquierda dura, yo creo que eso es por las circunstancias que les reventó en la cara. Porque esta generación woke, que parece que les molestó mucho la palabra, con ese buenismo fantasioso, que creían que poco menos que las fronteras y todo eso estaba resguardado de malos. Entonces, el derecho a emigrar. Y ahora están hablando de que que la gente no le alcanza la plata, pero si metieron 1 millón de inmigrantes, pues señores, ¿qué creen que iba a pasarlo con los sueldos? Bajan, pues. Evidente. Entonces, y ahora, no, oye, esto es escandaloso, pero si ellos mismos lo provocaron. Inmigrar es un derecho, es un derecho humano. ¿Cómo se le ocurre pedirle el papel a quien está entrando? Si realmente, y yo creo que hay gente ahí que sabía lo que estaba haciendo, que lo hizo a propósito. Y eso es lo que vamos a tener que pelear y recuperar. Aldo Duque está siendo bombardeado duramente y desprestigiado. Evidente. Si se le ocurrió enfrentar a la casta política. Y eso es para ver el calibre de esta gente. A quien, cómo, cuando no se hace lo que ellos quieren, después de haber tenido conversación y darse la mano con él, porque alguien ahí movió hilos detrás. Ahora, ese alguien, debo decirle que probablemente, quizás no sé si me equivoque, le salga el tiro por la culata. O sea, mírese al espejo, fue un tonto. Pero bueno, así se aprende también. ¿Quién a la tracha? Donaldo ha tenido una vida limpia y por eso lo quieren embarrar. Sí, Aldo no es un santo, es una persona normal. Y sí, ha hecho, efectivamente, yo creo que como abogado ha tenido algunos clientes que uno podría decir, oye, mira, estos clientes no, sí, pero él, como tal cual dijo don Johannes, no ha tenido acusaciones de que para defender hizo esto, falsificó, no hay de eso. No hay una condena por eso, etcétera. No hay un caso como reventó ahora el caso Hermosilla. No hay eso con Donaldo. Y además tiene una vida clase media. ¿De qué me están hablando? No, pues entonces, claro, evidentemente, el problema es que el señor Duque se le ocurrió irse por fuera de los partidos. Y eso. Tomás Casasus, vote por competencia. Aldo Duque tiene las competencias, pero mejorar la calidad de los días de los vecinos. Es idóneo como alcalde, el resto es cháchara. La mejor alternativa es Aldo. Lo que yo he visto y lo que he hablado con él, y además lo que él está hablando hacer, por ejemplo, esta idea de transformar todas esas oficinas que quedaron botadas en departamentos, esto de enfrentar todo esto, porque aquí hay que tener una cosa muy clara, lo dije la otra vez, las organizaciones criminales usan el comercio ilegal para manejar sus verdaderos negocios, que son de droga. Bueno, el señor Duque sabe cómo manejar estas cuestiones, pues, si los conoce. Entonces, claro, uno diría, bueno, ese es el hombre más apto. Pero le buscaron hasta debajo y el problema es que trataron de hacer una cosa que porque él había defendido a estos clientes, él estaba vinculado con estos negocios. ¿A dónde? Aldo toda la vida está pagando su casa y le quedan no sé cuántos años, un departamento en el centro. ¿De qué me están hablando? Un chiste. Así que sí, totalmente de acuerdo, Tomás. A Orgún Coelemo Chile, test antidroga, totalmente de acuerdo. Y fíjese que yo le agregaría lo que dice la doctora Cordero, test psicológico. Y un test psicológico para ver, porque han habido algunas actitudes a veces que uno dice, bueno, estas personas están realmente bien. Sería bueno poner uno y medir ahí también en ese test honestidad, rectitud, lealtad, respeto a la patria,
Sería interesante, ¿no? Ya que van a reformar, lo sugiero. Difícil que se lo pongan la partitocracia. Don Tomás, yo creo que ya estamos en las últimas. Llevamos casi 1 hora 20. Lucky Cat, el bonito nombre. Somos un país pequeño, no tenemos logística para poder soportar tanta inmigración. Doña Lucky Cat, ni un país de la Tierra ha soportado. Mire, cuando se produjo la crisis europea hace unos años, fue porque le entró a Europa 1 millón de personas. Nosotros no hemos comido más de 2 millones de ilegales. Ningún país está preparado para soportar 2 millones de personas. Eso no existe. Ahora, algunas se han ido, y yo creo que si viene un gobierno más autoritario, muchos más se van a ir. Pero muchos se van a quedar. Y lo que tenemos que preocuparnos, que esos que se queden sean buenos, y los delincuentes, si no lo aceptan de vuelta, a la cárcel. Y si se les ocurre dispararle a un carabinero, al cajón. Así es la vida. Por enfrentarte a la fuerza pública. Que estén muy, muy bien. Ha sido una semana intensa. Probablemente esto el carabinero va a provocar muchos más problemas. Vamos a ver cómo va la próxima semana. Un gusto haber conversado un tiempo. Me adoré.